el representante está por ahí escondido, mi amigo Juan, pues impulsó, consiguió y gracias a esta asociación se ha conservado, se mantiene este cementerio, quizá no en sus mejores condiciones, pero no se ha derribado para generar otro tipo de unidad urbanística, sino que sigue siendo legado y parte de la cultura de los esteponeros y de muchos que vinieron a compartir y a vivir en Estepona y que aportaron a nuestra sociedad lo mejor que tuvieron. Hoy de muchos de ellos solo queda el nombre y nosotros sumamos a ese nombre el recuerdo y también creaciones literarias, poéticas y culturales que hoy vamos, como otros años, como el año pasado, vamos a compartir entre nosotros y que gracias a nuestros amigos fotógrafos pues podremos después conservar en un testimonio ilustrado o incluso a través de diferentes vídeos. El formato que este año vamos a utilizar son lecturas de distintos autores. Algunos de nosotros ya tenemos nuestros papeles preparados, investigaciones, como nuestro amigo Juan Ordóñez, que todos los años rescata a una persona y este año os va a sorprender porque es un escritor y poeta, aprovechando que aquí hay poetas, y el resto de nosotros, además de leer sobre algunos personajes de este lugar, algunos muy importantes que aparecen en novelas nacionales, por ejemplo, fueron musas de escritores. Mi amiga Ana va a leer sobre las señoritas de Tejerina y cómo inspiraron a Gonzalo Torrente Ballester para hacer de las tías de Lilaina Aguilar un personaje más real si cabe, utilizando a estas dos señoras que marcaron su infancia. También nuestro grupo, el colectivo de poetas de Estepona, que es universal porque acuden poetas de muchos lugares, de Manilva sin ir más lejos, que es una ciudad capital, pues van a compartir, de Algeciras, que tenemos el presidente, al que fue presidente muchos años, impulsor de... Sigue siendo presidente, ¿verdad, Juan Emilio, o ya no? Sigue en el Ateneo de Algeciras, que es un Ateneo importante y fundador del Ateneo de Manilva, y seguro que alguna cosa más se le ocurre con el tiempo. Pues vamos a seguir intentando que los distintos colectivos culturales se sumen a esta iniciativa. Los amigos de Manzanares Estepona 1831, que llevamos a nuestro Salvador Manzanares y a sus hombres por el mundo, 14 recreaciones hemos hecho en el año que cerramos en breve por Andalucía, llevando el nombre de Estepona y llevando también un trozo de nuestra cultura a muchos pueblos y ciudades, y a los que no hemos podido ir porque nos invitan de lugares como la Corte y Villa de Madrid, pero todo se andará, todo se andará. Bueno, voy a empezar yo con una pequeña presentación de este lugar, de la obra magnífica de la crónica que Teo Rojo, por encargo del ayuntamiento, realiza y que describe cómo se traslada el cementerio o por qué surge este espacio. El nuevo cementerio. Para nosotros el cementerio viejo, el histórico, el de la Lobilla, el de la Cala, pero en su tiempo fue nuevo, porque el antiguo estaba en la Plaza del Reloj, junto a la que fue Iglesia de los Remedios, solar que hoy ocupa el Colegio Simón Fernández. La Torre del Reloj fue el campanario. De lejos venía la necesidad de trasladar el cementerio viejo, referido a la Plaza del Reloj, que se hallaba en el mismo centro de la Villa Vieja, junto a la parroquia, hoy Plaza del Reloj, lo cual no resultaba nada higiénico ni recomendable. La Junta de Diezmos del Obispado de Málaga había recomendado el 17 de julio de 1802 que el cementerio se trasladase del centro de la población a un lugar alejado de la misma y bien ventilado. La orden era urgente, por lo que se acordó hacer un presupuesto. Al año siguiente se dijo en una reunión del Cabildo que el cementerio se está fabricando entre la carnicería y la casa vieja de José Martín. En agosto de 1804, el corregidor, muy interesado en llevar a cabo la obra, ya tiene en su poder el plano realizado por los alarifes y escogida la situación por el médico de la localidad. El presupuesto es de 26.300 reales. Tendría una amplitud de 50 varas por lado, una calzada para hacer practicable el paso de las comitivas fúnebres cuando llueva y una capacidad para 860 sepulturas que, a 2 cadáveres por sepultura, hacían viable 1.720 inhumaciones, lo cual permitiría, a razón de 95 defunciones anuales, tener cubierto el problema durante 18 años, sin tener que recurrir a la exhumación de ningún resto.
no será hasta el 25 de marzo de 1822 cuando se retome el asunto. Se acuerda que se presupueste y edifique antes de la llegada del calor del verano. El 29 de abril se ordena una comisión que vea lo del cementerio, pero aún tardaría en llevarse a cabo la obra. Sin terminarla, comenzaron los enterramientos. El 12 de agosto de 1832 se vendió el primer panteón y el día 14 se dio sepultura en él a 2 parvulitos, a 2 niños. El día 15 fue enterrado el primer adulto, llamado don José Lobo. El 17 de marzo de 1833 aún continúan las obras. Los alarifes valoran lo edificado en 5.685 reales. Lo que falta por hacer se calcula, con la mayor economía, en 7.405 reales. En mayo de 1845 se apreciaba la necesidad de ampliar su capacidad con 100 nichos, por lo que se acordó su construcción, para la que se encargó la redacción del plano y presupuesto. Estos nichos los alquilaría el ayuntamiento a precio proporcionado. El 11 de junio vuelven los capitulares a tratar el asunto para subastar las obras de edificación. En 1885 se realizaron nuevas obras. En 1900 se creó una comisión para aprobar los arbitrios aplicables y en 1904 se redactaría el reglamento del cementerio de municipio, lo que haría que perdurara hasta nuestros días. Es decir, que en 1832 se comenzaron los enterramientos, probablemente en esta zona, y aquí tenemos los de 1885, más o menos. Siglo XIX es el origen de este cementerio. También se trata, en otras obras, del traslado de los restos del antiguo cementerio aquí, a este. Es decir, que se extrayeron restos del antiguo cementerio, del que estaba en la Plaza del Reloj, probablemente no todos, y se depositaron en este cementerio, en una fosa que, bueno, pues no podría determinarles, pero que sin duda duerme bajo nuestros pies. Nuestro amigo Francisco, que es poeta del colectivo, nos va a compartir uno de esos. Encantado de estar otra vez este año aquí y que tengo aquí enterrado a muchos familiares míos, entre ellos mi abuela, mis tías, un hermano que al nacer muerto arrojaron y debe de estar, según mi madre me decía, por ahí donde echaban los restos de los no bautizados, y que después del último acontecimiento que ha ocurrido se da uno cuenta de muchas cosas, y como creyente estamos aquí en un lugar donde descansan los restos a los que hay que respetar, y muchas de las personas que estamos aquí y los que no estamos, seguramente que tendremos ya algunos seres que han fallecido, y que nuestro corazón pues al recordarlo pues se fortalecería si buscamos siempre lo bueno. Y es lo que yo quiero, encontrar la esperanza después de todo este desastre que hemos tenido, porque humanamente no sé lo que os ha ocurrido a ustedes, pero yo he llegado a mis límites del llanto. Entonces escribí una cosa que se llama El silencio del llanto, porque el dolor asusta a mi corazón callado y mis lágrimas peregrinan cubriendo soledades en mi almohada. Y ese miedo no es miedo si te siento. Trato de descansar, pero busco entre espacios versátiles de sucesos que conmueven. Tengo el sobresalto humano de la tromba del destino, pero quiero, a pesar de todo, asomarme a la ventana de la esperanza y creer que la muerte no es el fin, que tú, Padre, nos recibirás en el reino prometido. Con la ternura de una balada. Dame, Señor
Jesús, fuerza para poder pronunciar al menos una palabra y salir del mar compungido que me ahoga con la nota sencilla de mi alma dolorida por la muerte de mi hermano. La empatía no puede derrotarme, ni es ella contagio de emociones irreales, sino todo lo contrario. Si tengo humanidad, también mi alma se sitúa en el templo de mi cuerpo. Lenguaje difícil de comprender, de asimilar. Calvario para llegar al sol. Oh espíritu visualizado del amor que me hace entender desde la voz de la sonrisa y la paz la mirada de Dios. Dame la fe que resucita. Gracias. La existencia de los ciudadanos y no de los súbditos, de la que han bebido pues todas las constituciones, no solamente españolas, las españolas por supuesto, pero muchas otras como las de Génova o como las de Piamonte, incluso casi Austria. Tristemente las aplastaron los movimientos reaccionarios de la época, pero tenemos a él y a 17 de sus hombres en este cementerio, y nuestro amigo y poeta Juan Emilio Ríos, y también del colectivo poético de Estepona, y Francisco Javier, que es de Manzanares, Estepona 1831. Digo que es Salvador Manzanares porque la representación es Salvador Manzanares. Van a compartir sendos testimonios de dos obras distintas sobre Salvador Manzanares y sus hombres, para que sigamos conociendo y reivindicando los valores culturales de este cementerio. Vamos a acercarnos a nosotros. Bueno, pues voy a ponerle voz con mucho entusiasmo a este texto de mi amigo José María Guerrero, y para mí es un privilegio que haya pensado en mí. Salvador Manzanares, historia de un héroe, por José María Guerrero, historiador, publicado en La Vanguardia, en el año 2023. Estamos acostumbrados a creer que los derechos y libertades de los que disfrutamos hoy son inherentes a nuestra propia existencia. En base a esta creencia, padecemos la mala memoria necesaria para olvidar a los defensores de aquel puñado de preceptos que, expuestos sobre el papel, formaron las primeras constituciones, las primeras cartas magnas que otorgaban valor a la vida de hombres y mujeres, a sus necesidades y a sus sueños, simplemente porque eran propietarios del derecho. Muchos de aquellos defensores murieron por sus creencias. Sus nombres a menudo resuenan por calles y plazas, de boca de colectivos culturales que procuran rescatarlos del olvido. Vienen a mi memoria ilustres como Rafael de Riego, Fernández Golfín, Mariana Pineda, José María de Torrijos o Salvador Manzanares. La vida de Salvador Estanislao Manzanares Fernández podría haber inspirado más de una novela o guión cinematográfico. Nacido en Bretún, Soria, el 18 de enero de 1788, hijo del médico Francisco de Sales Manzanares y de Águeda Fernández de la Magdalena, ingresaría en la carrera militar en infantería para incorporarse posteriormente a la Academia de Ingenieros en Alcalá de Henares. Allí comenzaría su cercana amistad con José María de Torrijos, de la que conservamos evidencias de su puño y letra, refiriéndose a este como amigo querido, y en las que se cita la cercana relación que las esposas de ambos mantenían. Según su expediente militar, custodiado en el Archivo Militar General de Segovia, estando en la villa de Alcalá de Henares, en el Regimiento Real de Zapadores Minadores, tendría noticia de los levantamientos del 2 de mayo de 1808 en Madrid y del intento napoleónico de controlar los cuerpos militares de España, por lo que Manzanares iniciaría una fuga hacia Levante para unirse a la resistencia del ejército español. Marcharía con las tropas españolas a luchar contra los invasores franceses en Tudela, donde en la famosa batalla caería preso el 23 de noviembre de 1808 y sería recluido en Dijon, Francia, escapando del cautiverio en aquella ciudad. Atrapado cerca de la frontera española, fue conducido al castillo de Joux, próximo a Suiza, fortaleza de la que también escaparía, junto con varios reclusos, perforando el techo
y descolgándose con unas sábanas por los muros. En junio de 1812 consigue volver a España e integrarse en el ejército de Cataluña y después en el de Aragón. En 1815 es ascendido a teniente coronel de infantería, ingresando en el Estado Mayor del Ejército como comisionado para la vigilancia de los movimientos de Napoleón en Francia. Volvería a Madrid en 1816 para contraer matrimonio con María Mercedes de Guillemán, hija del fallecido Fernando Justo Antonio de Guillemán, miembro del Consejo de Su Majestad, desempeñando distintas funciones en las Secretarías de Estado y de la Guerra. La joven era nieta de Antonio Adrián de Guillemán, natural de Flandes, donde poseía señoríos y vasallajes. Del matrimonio nacería una única hija. Permanecería en la Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares como profesor desde 1817. Con el pronunciamiento de Rafael de Riego, el 1 de enero de 1820, en el pueblo sevillano de las Cabezas de San Juan, la vida militar y política de Manzanares cambiaría para siempre. Posicionado del lado de los llamados liberales, reclamaría la vigencia de la Constitución de 1812 y el fin del antiguo régimen en España. Nunca mostró simpatizar con los valores republicanos, pero sí con los del parlamentarismo, defendiendo la necesidad de que el poder emanado de la nación y no del rey tomase forma en unas Cortes Generales que se elegirían mediante sufragio censitario. Este posicionamiento lo llevó a un breve exilio en Francia en 1819, hostigado por el Tribunal de la Santa Inquisición, que conocía sus tendencias liberales. Fernando VII aceptaría la Constitución en marzo de 1820 y la juraría el 9 de julio de aquel año. Manzanares se incorporaría al ejército de Cataluña, del que sería reclamado a Madrid para formar parte de la Junta de Organización de la Milicia Nacional, un cuerpo de orden público que serviría a la causa liberal. Participaría en acciones para frenar a los sediciosos que se alzaban contra el gobierno constitucional del trienio liberal, como en el caso del conocido cura Merino. Sería nombrado jefe político de Valencia en 1822. En el 23, con los ejércitos de los 100.000 hijos de San Luis cruzando España, por llamado de Fernando VII, que pretendía restaurar el absolutismo, Manzanares ocuparía cargos como ministro de Guerra, brevemente, o de Gobernación, con la distinción de secretario de Estado y del despacho de la gobernación de la península. En los momentos finales del trienio liberal, sitiado el gobierno de Cádiz, sufriendo una segunda invasión francesa en España, 2 en 15 años, se producirían conocidas comunicaciones entre Manzanares y Torrijos, este último defendiendo Cartagena ya prácticamente sin recursos económicos. Años más tarde, la viuda de Torrijos, Luisa Sáenz de Viniegra, daría muestras de la profunda amistad y compañerismo entre su esposo y Manzanares en Vida del general don José María de Torrijos Uriarte, publicada en Madrid en 1860. Con la rendición de los liberales y ante la falsa promesa de perdón general de Fernando VII, que se tornó en una persecución de todo opositor al antiguo régimen, Manzanares sería detenido en Sevilla en marzo del 26 y conducido a Madrid. De este cautiverio lograría una vez más fugarse en noviembre de aquel año. Desconocemos si contó con la colaboración de antiguos compañeros que además podrían haber entorpecido su encausamiento, generando retrasos en la emisión de informes. Respecto a su conducta como agente liberal, Manzanares deberá entonces exiliarse, iniciando un probable periplo que lo llevaría a Lisboa, Londres y Gibraltar. Desde allí y con Torrijos, en la ciudad, prepararía la insurrección. Se conoce la presencia del exministro de la Gobernación de España en la colonia desde 1828. Con la caída del absolutismo en Francia y la entronización de Luis Felipe de Orleans como monarca constitucional, la nueva revolución liberal ganaría alas y Manzanares se lanzaría a la batalla por la Constitución. Partiría en repetidas ocasiones con la intención frustrada de sublevar Algeciras
y sin posibilidad de asaltar la línea, tomaría los barrios la noche del 21 de febrero de 1831, pronunciándose formalmente a favor de la Constitución. Desconocemos por qué no marchó hacia Vejer, donde le esperaban aliados. Optó por dirigirse hacia Estepona y las estribaciones serranas de Sierra Bermeja, camino de Ronda. Quizás pensaba capitanear la serranía desde su cabecera, para la que Torrijos se había destinado fondos en pro de su adhesión a la causa liberal. Lo cierto es que una conjura de alcaldes absolutistas y fuerzas realistas de la zona, impulsados por Andrés Masegosa, haría caer sobre Manzanares y sus hombres la hueste comandada por el teniente coronel Ildefonso Matilde Monasterio. Manzanares no moriría en la batalla del puerto de Babonaque, lo haría asesinado por un cabrero de apellido Gil en el paraje de la Romera, donde estaba refugiado con algunos de sus hombres, esperando un transporte pactado para regresar a Gibraltar y rehacer sus fuerzas, el 7 de marzo de 1831. Su cadáver sería conducido, expuesto y sepultado en Estepona. Sus hombres morirían fusilados en la playa de la localidad, pocos días después, muy cerca del arroyo de la Cala. Torrijos y sus hombres sufrirían un destino parecido en Málaga, en diciembre de aquel mismo año. El joven esteponero Pedro Manrique estaba entre ellos. En el patio primero del cementerio histórico de Estepona reposa Salvador Estanislao Manzanares Fernández, héroe y defensor de la patria, del primer modelo constitucional, junto con sus hombres en un blanco y discreto mausoleo. Fue sepultado allí tras un entierro solemne celebrado 6 años después de su asesinato, escoltado por autoridades militares y ciudadanos que acudieron a rendir su más sincero homenaje a los que al fin descansaban dignamente. Hoy son pocos los que recuerdan la hazaña de estos bravos hombres. La Asociación Cultural Manzanares, Estepona 1731, y algunos vecinos y amigos de este espacio histórico sí lo hacen. Con frecuencia adecentan y guardan para la memoria de España y de las libertades civiles universales este monumento, así como la memoria de Manzanares y sus hombres, celebrando cada año sus vidas y obra conjunta por las calles y plazas de Andalucía, donde todavía viven. Pasar 6 años y 4 meses para que se les diese la sepultura que estos merecían. Fue el 16 de agosto de 1837 cuando las tropas de las milicias nacionales desenterraron los restos de estos, los introdujeron en una urna construida para ello y fueron conducidos en procesión con música fúnebre a la parroquia de los Remedios. Y allí, en su atrio, se volvió a abrir para introducir los restos del general Manzanares, que momentos antes habían sido también desenterrados del antiguo cementerio que se encontraba frente a esta parroquia, con honores militares. Durante el tiempo que duró esta ceremonia de traslado de los restos desde el río La Cala a la iglesia, la embarcación llamada La Tragamillas, propiedad de don Pedro Ruiz y comandada por don José Uceda, hacía el mismo recorrido por la orilla del mar, acompañando al cortejo fúnebre, disparando fuego de artillería. El lunes 17 se hizo el traslado de todos ellos al nuevo cementerio, donde hoy descansan, en el primer patio y en el centro de su pared surizquierda. Todo el pueblo acompañó al cortejo fúnebre que encabezaba el párroco don Ramón Gil de Montes y el juez de primera instancia don Santiago Marín, así como la corporación municipal. Por el canto a la libertad que hizo en este acto don Santiago Marín, en su discurso dirigido a los soldados que asistieron al mismo, transcribimos sus palabras porque creemos que éstas no deben quedar en el olvido de las futuras generaciones. Soldados, defensores de la libertad, mañana es el día que habéis destinado para llevar a cabo un gran deber que tiempo a pesar sobre vuestros corazones y el mío, y es las exequias a ilustre Manzanares y sus compañeros, mas ningún homenaje podemos tributar a sus cenizas mayor que el de renovar en este acto
y cumplir el juramento que hemos prestado de defender la libertad que por dicha tenemos y cuya restauración los condena al sepulcro. Pero solamente unidos seremos invencibles y podremos llevar a cabo nuestro juramento. De otro modo, por tercera vez, nuevas cadenas nos oprimirán y entonces esos mismos héroes, al par que nuestros hijos, maldecirán nuestros nombres y las generaciones venideras nos odiarán aún más que sus tiranos. Unión, pues, patriotas, sea nuestra enseña, y los manes cuya memoria nos ocupa, viendo que nosotros, con ella, un baluarte inexpugnable contra la tiranía que los inmoló, reposarán tranquilos. Por mi parte, para daros una prueba de que sabré cumplir este juramento, al paso que, para estrechar más las relaciones de patriotismo que a vosotros me unen, desde hoy mismo queda inscrito mi nombre como soldado de la patria, en el batallón a que pertenecéis, y tendré satisfacción y honra de llamaros amigos y compañeros. Como tal, os exijo selléis vuestro juramento y que en prueba de que lo hacéis, repitáis conmigo: ¡viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva Isabel II Constitucional! ¡Viva! ¡Viva la unión entre los hijos de Manzanares! ¡Viva! Este discurso fue publicado el 24 de julio de 1837 por la imprenta de la Viuda de Quintano de la calle Granada de Málaga. Su autor fue don Miguel Bernal y lo tituló Rasgos de gratitud a las víctimas del brigadier don Salvador Manzanares y sus compañeros de armas. Don Salvador Manzanares fue un general que, después de haberse distinguido en la guerra de la independencia española contra los franceses, tuvo que marchar a Francia debido a sus ideas liberales. Había sido ministro. De Francia regresa con el firme propósito de seguir luchando por su ideario liberal y por la libertad. El pueblo de Estepona, después de su muerte, quiso perpetuar su memoria y le rindió un homenaje haciéndole en el cementerio un monumento funerario y dándole su nombre a una de nuestras calles, la calle Manzanares. El domingo 11 de diciembre de 1831, en Málaga y en las playas de San Andrés, tuvo lugar el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros. Con anterioridad, don José María Torrijos, engañado por el gobernador militar de Málaga, don Vicente González Moreno, el cual hizo creer a Torrijos que era partidario de su causa, embarcó en el puerto de Gibraltar la noche del 30 al 1 de diciembre, con 52 hombres, entre los que se encontraba el joven esteponero Pedro Manrique. Llegaron a Málaga el 4 de diciembre, siendo de inmediato detenidos. El valiente esteponero Pedro Manrique tenía 22 años cuando fue fusilado. Era el único hijo varón del matrimonio formado por don Juan Manrique y doña Paula López. Vivía y había nacido el joven Pedro en la calle Santa Ana, exactamente en la actual casa que ocupa la peluquería de Antonio. Su obra sobre el bandolerismo dice que en sus estudios en Granada hay un erudito que trabaja en el archivo y que asegura y garantiza que Mariana Pineda se carteaba con Manzanares y que la bandera famosa que bordaba era para una insurrección, para sumarse al movimiento que le inició en las estribaciones de nuestra sierra. El investigador que vive, y se puede hablar con él, Isidro García Sigüenza, Isidro, el de la mula, el que va por los pueblos enseñando a los niños oficios y vidas tradicionales, recuperó del archivo de Ronda una crónica original donde un bandolero que es detenido por haber colaborado con José María el Tempranillo asegura que él no es bandolero y que no se le puede acusar de ello, sino que es un miembro de la que fue partida constitucional del general Salvador Manzanares. Por tanto, no se le puede acusar de bandolerismo, sino de defensor de la Constitución. Ese documento existe y está publicado y referido en la obra que Isidro Sigüenza ha realizado con, si no recuerdo mal, Ediciones del Genal, sobre el bandolerismo en la sierra de la serranía de Ronda. Vamos a marchar desde aquí, de este punto, a que Victoria Infante
Sepan ustedes que, para quien no la conozca, Victoria es historiadora del arte y lleva muchos años también contribuyendo con la cultura local, desde Coromina, ahora también desde el Mirador del Carmen. Si van por allí a conocer la exposición, Victoria va a hacer que tengan una experiencia fascinante, pero además una magnífica persona. Nos va a acompañar a ver al diputado en Cortes y prohombre exponente de su tiempo, don Cristóbal Navarro Díaz, que además, de anécdota vamos a contar, que por los días podríamos hasta ser parientes. De don Cristóbal lo somos, ¿no? Muy lejanos, pero lo somos. Claro, naturalmente murió en 1921, corrígeme si me equivoco. Y vamos a conocer quién fue este personaje de mano y también de voz de Victoria Infante. Hola, buenas tardes. Lo primero es agradecerle a José María. La posibilidad de participar en este evento. No sé cómo le hago caso, porque siempre lo paso fatal cuando tengo que hablar delante de gente. Aunque me dedique a ello, cuando ya me sacan de mi ámbito me cuesta muchísimo. Anoche estamos hablando sobre qué personaje, sobre qué trocito, qué semblanza podía hacer yo aquí en la exposición. Y me gustó muchísimo la historia de este señor por relaciones familiares mías, porque mi familia se escondió en un campo en la Loma del Monte durante la guerra, porque mi hijo se apellida Navarro, aunque sea de otra rama, y porque siempre he escuchado la historia de esta familia, pero nunca me he puesto a investigarla, indagarla, y es gracias a este artículo de Francisco Medina Infante y Juan Ordóñez Bazán, que está aquí con nosotros, que he conseguido tener una semblanza de este señor. Cuando hablamos y menospreciamos a la gente de Estepona o no le damos su lugar, hay veces que me gustan estos actos porque estamos aludiendo a ellos, como ha pasado con Manzanares. Muchos de los chicos que están estudiando ahora no saben que está aquí enterrado y lo leen. Cada vez que tengan que hacer un examen hablan de él, hablan de Torrijos, hablan de Málaga, pero se olvidan de Estepona. Y este tipo de actividades, de actos, me gustan porque nos sitúan un poquito a los propios esteponeros en nuestro lugar. Y también hace que conozcamos un poquito mejor estas cosillas. Don Cristóbal Navarro Díaz nació en Estepona en 1849 y fue hijo único del matrimonio formado por Juan Navarro Cintrano y Catalina Díaz Navarro. La noticia de la muerte de su madre, de Catalina, fue recogida por el diario La Discusión, en Madrid. Él, Cristóbal Navarro Díaz, estudió el bachillerato en Málaga, cursó estudios superiores de abogacía en Sevilla, Granada y en la Universidad Central de Madrid, la actual Complutense. Ejerció como abogado y fue una de las personas más acaudaladas de Estepona, propietario de grandes extensiones y terrenos por todo el municipio. Si miramos la lista de contribuyentes de 1920, porque los impuestos nos dan una lectura muy importante de quién tenía y quién no tenía dinero, lo encontramos en el primer lugar, pagando más del doble de impuestos que el segundo y siendo el vecino con más fincas rústicas del municipio. Don Cristóbal fue diputado en el Congreso por el distrito de Gaucín-Estepona en dos legislaturas, en enero de 1876 y en abril de 1884. Las primeras elecciones generales del 20 de enero de 1876 del reinado de Alfonso XII, en las que resultó elegido don Cristóbal Navarro, la legislatura de 1876-77, se efectuaron por sufragio universal de los hombres mayores de 25 años. Pero no cabe duda de que estuvieron totalmente condicionadas por el caciquismo de la época. Viendo los resultados de las elecciones, no cabe más que poner en duda el comportamiento democrático de políticos y autoridades en la España de finales del siglo XIX. O sea que nuestra relación con los políticos no es actual, ¿vale? Si leemos el diario de sesiones del Congreso de los Diputados en la sesión del 25 de febrero de 1876, ante la denuncia de pucherazo presentada por el Partido Liberal, se trata el dictamen relativo al acta del distrito de Gaucín, en el que se propone la admisión del conservador don Cristóbal Navarro y Díaz. Carvajal, su oponente, vuelve a ser elegido en 1881 y Cristóbal Navarro Díaz recupera su cargo como diputado por el distrito de Gaucín en las elecciones del 27 de abril de 1884, distrito de Gaucín-Estepona. El acta en el Congreso de los Diputados es del 24 del 5 del 84, la fecha de juramento es un mes más tarde y la fecha de baja es en el 86. En esta ocasión, en la sesión de las Cortes del 24 de mayo, no hay ningún comentario sobre las elecciones en el distrito de Gaucín, por lo que el señor Navarro es proclamado diputado sin ningún problema.
En las elecciones de 1886 resultó elegido por el distrito de Gaucín un hijo de esa localidad, Francisco Cañamaque y Jiménez. Y don Cristóbal no vuelve a ser diputado, aunque figura como candidato por el distrito de Gaucín en algunas elecciones, como las de 1892. Hay que esperar hasta 1899 para encontrar a otro esteponero en el Congreso, don Augusto Suárez de Figueroa y Ortega. Y luego, en la Guía Oficial de España de 1903, sabemos que el señor Navarro Díaz se mantuvo en la política, ya que aparece como vocal de la Comisión Provincial de la Diputación de Málaga y en la de 1913 como vicepresidente de dicha Diputación Provincial. Ya no es diputado, pero sigue teniendo muchísima importancia en la provincia. En este artículo tan estupendo y que nos presenta este señor también se habla de algunos aspectos personales. Cristóbal Navarro Díaz fue, junto a su prima hermana Antonia Guerrero Díaz, los precursores de la millonaria herencia Nadal, que como me ha señalado Juan y José, pone aquí abajo un escrito que se ve un pelín en relieve, que la tumba es propiedad de Nadal Guerrero. El diputado Navarro Díaz fue una de las personas más acaudaladas del pueblo. Dicen que poseía una inmensa fortuna en una habitación con tinajas llenas de monedas de plata y de oro. Era terrateniente con infinidad de tierras repartidas por todo el municipio. Vivió en la calle Real 81, casa que heredaría y habitaría posteriormente su sobrino, José Nadal Guerrero, y crió a una niña que se llamaba Antonia Martín Díaz, en adelante Antoñita, su sobrina, que vivió en casa de este desde muy pequeña y a la que acogieron con solo 6 años y a quien quiso como a una hija y continuó viviendo con él hasta su matrimonio. Estas historias son muy asépticas cuando las leemos, pero todos conocemos la historia de esta familia, todos seguimos luchando por lo que esta familia quiso dejarle al pueblo de Estepona y este tipo de actos, como he dicho antes, nos ayudan a situarnos y agradecer todo lo que hicieron por nosotros, todo lo que dejaron de hacer y sobre todo a saber quiénes eran estas personas. Muchas gracias. El artículo, una parte que se ha leído aquí, se debe a la investigación y colaboración de 2 esteponeros. Hay uno aquí, justamente. Don Juan Ordóñez y nuestro amigo Paco Medina, que publicaron en un blog llamado Avatares. De ahí conservamos todos estos datos y los tenemos y hemos podido compartirlos. Así que, Juan. Gracias. Una pequeña puntualización. Es el blog Estepona Cultural, que es colectivo, y el avatar es de Paco. El mío es Estepona y Esteponero. En los 3 están publicados. Pues gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar a una tumba muy particular, no solamente por su morador, sino por la propia constitución de la lápida. Y es la del torero esteponero Frasquito Gil, que nuestro actor y vecino Mariano nos va a ilustrar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer a José María que me invitara. Coincide que este fin de semana estoy aquí, normalmente no estoy. Y nada, os voy a leer una parte de este hombre, de Frasquito Gil, que está en el libro Encuentro con Estepona de nuestro querido Manuel Sánchez Archo. Francisco Gil Chacón nació en Estepona, en la venta Santa Teresa del sitio del Padrón. Esta venta era un lugar obligado de parada de carreros y trajinantes que allí encontraban comida sana, bebida sin bautizar y excelente trato. Su vida transcurrió como la de cualquier chiquillo de su época, compartiendo sus juegos entre el campo y las arenas de la playa muy cercana a su casa. Su afición por los toros le vino de muy temprana y solo un pensamiento llenaba su mente: ser torero. Cuando regresó de haber cumplido el servicio militar en la Armada, empezó a trabajar en el negocio de los padres. No obstante, cada vez que podía abandonaba su casa y marchaba a los campos de Tarifa y los barrios. Y una vez en estos, saltaba las cercas de los encerrados, desliaba la muletilla y se jugaba la vida a la luz de la luna, frente a una vaca, a un toro que embistiera. Su afición a los toros era incontenible. Ni las regañetas de su padre, Antonio Gil, ni el dolor callado de su madre, Teresa Chacón, lograba torcer la voluntad de Frasquito. Comenzó a torear
en pueblos, cercados y cortijos. Allá por 1930, en el ardoroso mes de julio, vistió su primer traje de luces, bordado en oro. En la plaza de toros de Chiclana, luchó y triunfó. Contaba una revista de la época, La Linterna de Madrid, de Frasquito Gil lo que sigue. Garrida y brava era la figura del venterillo, de bronce su cara, y de hombre muy hombre sus ademanes en el ruedo. Era bueno, alegre y persuasivo en la charla. Cautivaba a las hembras, pero seguía recto su camino al triunfo. No volvía la cabeza atrás, pensando que en una moría a destiempo podía cortarle la carrera. Pero una tarde, al acabar triunfante una de sus modestas corridas, se prendó de la moza más bonita de Alcalá de los Gazules. Terminó la temporada, volvió a aquel lugar, requirió sus amores a la moza y ésta, persuasiva y alentadora, le dijo: para quererte yo tienes que dejar de ser torero y tener una manera de vivir. A partir de aquel momento, Francisco Gil ya no tuvo en su cabeza más que un solo pensamiento: alcanzar la gloria y ganar dinero para poder retirarse de los toros. Con locura rabiosa siguió toreando en franca lucha con el amargo empezar del torero, recreándose en el sacrificio, en el dolor y en los sinsabores de tan áspero camino. De los pueblos, de las plazas de carros, campo y escenario de bárbara belleza, saltó a los cosos cerrados. Hablaron de su arte en los periódicos y por las tierras andaluzas se tenía puesta la esperanza en su rápido encubramiento. Hablaron de su arte los periódicos y su encubrimiento. Para el pueblo de Estepona era un orgullo contar con un torero que tarde tras tarde iba cosechando triunfos. El pueblo vibraba de entusiasmo con cada éxito de Frasquito Gil. La admiración por él crecía día a día. Un domingo de resurrección, Frasquito Gil toreaba en Málaga. El pueblo entero fue a ovacionar a su torero. De nuevo triunfó y al regreso a Estepona, los aficionados que presenciaron la corrida contaron a quienes no habían podido ir las hazañas de su torero. Desde Valencia, donde tuvo un resonante triunfo, marchó a la capital de España con el sueño de poder torear en su plaza. Una empresa del Extrarradio de Madrid le firmó un contrato que para Frasquito Gil suponía la llave de oro que abría la puerta de la gloria en los ruedos taurinos de España. Comienza a prepararse para esta corrida en los Montes del Pardo. Hacía piernas corriendo por el Retiro y preparaba sus arreos para triunfar ante el público de Madrid. Esta corrida debía celebrarse el 30 de junio. Es en estos momentos cuando Frasquito Gil recibe una carta que desde Estepona llega a Madrid, por la que se reclama su presencia para torear en las fiestas mayores de su pueblo. Él no podía dejar de torear en su pueblo ni defraudar a sus amigos, que años antes lo habían apoyado incondicionalmente. 4 corridas debió torear en Estepona. Firmó las 4 por 1.600 pesetas. Él acudía a torear a Estepona solo por torear ante sus paisanos y no por los beneficios económicos que pudiese obtener de estas corridas. El sábado 21 de junio salió de Madrid, no sin antes haberle dicho a un amigo íntimo: tengo el presentimiento de que me va a ocurrir algo. Pues no vayas, le dijo el amigo, no tengo más remedio. Aquella es mi gente, me quieren mucho y les dolería el desaire. Su presentimiento se cumplió. Llegó el día de su corrida. Después de haber recibido en la plaza con la mayor ovación que se le puede tributar a quien se está orgulloso de él, toreó su primer toro entre el clamor de sus paisanos. Fue en su segundo novillo, cuando al darle un muletazo ayudado, se clavó más de medio estoque en la pierna derecha. Gravemente herido después de no haber podido ser atendido en la enfermería, no solo por los pocos medios con que ésta contaba, sino por la grave herida que se había producido, fue trasladado a Málaga. Horas más tarde, en el hospital civil de dicha ciudad, Frasquito Gil moría en brazos de una monja creyendo que era su madre. Murió sin haber podido lograr su sueño, ser torero grande. Murió y todo el pueblo de Estepona lloró la muerte de su torero.
el torero más grande que ha tenido Estepona. Nuestro torero, Frasquito Gil. Enhorabuena, Mariano. Muchas gracias. Ha vuelto Frasquito Gil. Vamos. En la Plaza de Toros. Esa es la de Frasquito, que se ve incluso la... Pensaba que era esa. No, es esta. Que se ve incluso su efigie. Si se acercan, verá que está su rostro Y a pasar vestido de torero. en el archivo municipal de Estepona. Y yo tengo una copia, por cierto, en los periódicos de la época. Se hacen eco, claro, de la muerte de Frasquito Gil en Estepona en plena república, en 1935. Vamos a acompañar ahora... Pero un momentito, me gustaría que alcance, con permiso de Ah, José sí, hombre, Mari, faltaría más, vamos. que Maravilloso. si todo el que pueda o quiera, si se puede pasar por el Museo Taurino, que vaya a verlo, porque hay un rinconcito que está bautizado con el nombre con el rincón de Frasquito Gil, en el cual hay 3 vitrinas. En una está guardado y conservado el traje que llevó aquella trágica tarde. En otra, yo no sé si será el auténtico o una réplica, supuestamente está el estoque con el que murió, porque se lo clavó en la pierna. En otra, que es la tercera, otra vitrina que hay, está su carnet de novillero y unas fotos de él toreando y una réplica, o no sé si será original, una réplica de una biografía. También hay una foto de él, que para mí que es con esta imagen misma, enmarcada, y en otro marco precisamente está lo que ha dicho José Mari, la triste noticia de su fallecimiento. Así que yo no trabajo allí, pero voy de vez en cuando a visitarlo, porque a mí, y José Mari y todos mis amigos saben que a mí me encantan los toros. De eso, yo tengo aquí un familiar, y hasta el año pasado, cuando vinimos aquí, yo me quedé, y al rato digo, le dije a mi tío, ¿sabe quién se ha enterrado en la acera de mi bisabuelo? Me dijo, ¿quién? Y le digo, pues, el torero, el novillero de Estepona, Frasquito Gil. Así que les invito, yo les invito, ya después, a que lo A visiten. visitar el museo, siempre está bien visitar un museo. A que lo visiten, porque es un museo muy bonito, no solo por Frasquito Gil, que también es el que más se lo merece por ser de aquí de Estepona, sino porque está dedicado a otro de los grandes toreros, que fue el primer empresario que tuvo Estepona, que fue don Antonio Ordóñez. Así que les invito a que visiten el museo entero, no solo el museo en sí, sino que el museo entero, pero además visiten el rinconcito de Frasquito Gil. Muchas Y gracias. detrás de Javier está la tumba del costado. Que sigue viniendo la familia de todos los Sí, sí. Pues vamos a acompañar a Juan Ordóñez. Vamos a pasar delante de otro panteón ilustre del que nuestro vecino investigador Juan Ordóñez nos va a dar unas pinceladas, y continuaremos hacia el patio 1 a recuperar la memoria de un escritor, un poeta de esta localidad, cuya obra pues se conserva todavía en el archivo Díaz de Escobar y se publicó en Ronda en 1902 bajo la editorial Fénix. No le desvelo más datos porque para eso Juan Ordóñez pues está aquí y va a hacer, pues eso, ilustrarnos sobre él. No me voy a alargar mucho porque no quiero ser pesado, ¿eh? Hoy es un día que pasa un poquito pesado porque así recuperamos parte de nuestra Este historia. Marmolejo, un médico muy ilustre que hubo a finales del siglo XIX, y fue un filántropo, también era uno de los mayores contribuyentes, y era masón, y su esposa era auténticamente religiosa, entonces compatibilizábamos bien todo porque él respetaba la idea de su esposa y la esposa la idea de él y tal. Y fue un personaje, bueno, porque además era filántropo, ayudaba muchísimo. Y arriba tiene su padre, que fue armador, también uno de los mayores contribuyentes de aquella época, que en su momento, el año pasado, fue el que hablé cuando tú me solicitaste que para el primer encuentro, que lo comenté, que ese era el padre. Y debajo está su hermana, que falleció muy joven, con 18 años. De estas informaciones que nos cuenta Juan, pueden ustedes saber mucho más en su blog, que es Juan Ordóñez, sin ñ, bazán.blogspot.com. Si lo quieren visitar,
seguro que descubren mucho más de nuestra historia. Vamos a descubrir también la vida de ese poeta que nos espera en el patio 1. De Estepona. Ahora que Estepona tiene un magnífico grupo poético que se reúne miércoles tras miércoles a partir de las 8 y media de la tarde en Plaza de Manilva de Estepona, pueden ustedes ir a compartir sus escritos, sus pensamientos, sus investigaciones. Seguro que don Juan Ordóñez nos va a ilustrar más de una tarde allí. Yo insisto en que venga cuando pueda, sé que es un hombre muy ocupado, pero es un esteponero de esos que lucha por recuperar nuestra historia, porque el que no sabe de dónde viene anda perdido por el mundo, ¿eh? Ojo al dato. Irá a alguna parte, seguro, pero a dónde va no sabe. Y tenemos aquí otro poeta que recuperamos y que yo les invito a leer, porque realiza una oda a su ciudad donde narra circunstancias, personajes, vivencias, momentos que conservamos gracias a sus versos. Don Juan. Vale, buenas tardes a todos. Como bien decía el amigo José María, este histórico espacio donde hoy nos encontramos se bendijo el 12 de agosto de 1832. Perdonadme si hablo muy alto, porque es que pertenezco a la Real Orden de los Caballeros de la Trompetilla y no controlo muy bien. Eso viene muy bien para los del fondo. Eso. Bueno, por cada cadáver enterrado se cobraba 6 reales de vellón. En él descansan los restos mortales de un sinfín de personajes relevantes de la sociedad esteponera del siglo XIX y XX. Véase, farmacéuticos, jueces, magistrados del Tribunal Supremo, escritores, abogados, maestros, toreros, maquis, cónsules, armadores, religiosos, médicos, marqueses, militares, diputados, alcaldes, filántropos y hasta un funcionario alemán nazi. También en esta tumba está el ministro y coronel Manzanares, de los 36 vecinos de Casares ejecutados en septiembre de 1936, y una de las varias fosas comunes localizadas de fusilados durante la represión franquista. Estos 3 últimos, como ustedes saben, la del brigadier Manzanares ya lo hemos visto. La tumba de los 36 vecinos de Casares ejecutados en septiembre del 36 es esa que tenemos ahí. Y la fosa común que he comentado último es una que está aquí en el otro patio con una pequeña verja que lo rodea. Bueno, pues el amigo José María me pidió que para este segundo encuentro cultural leyera una breve semblanza de alguno de ellos. He escogido a un militar y escritor muy culto y brillante de la Estepona de finales del siglo XIX y principios del XX, Antonio Ruiz Mateo. La fuente de esta investigación Socalalú es FJA y mi buen amigo Teo F. Atienza, que en paz descanse. Dice así: Antonio Ruiz Mateo nació en Periana el 1 de diciembre de 1854. Fue capitán, comandante y teniente coronel de carabineros en Estepona entre 1898 y 1914. El 19 de marzo de 1900 casó con la esteponera Manuela Vallejo Infante, naciendo su descendencia aquí en Estepona. Escribió 2 libros, Una villa y su alcalde, y escrito en décimas Espinela y editado en Ronda en 1902, dedicado a Estepona y su alcalde, Francisco Rodríguez Verne. De este libro se imprimieron 500 ejemplares. El precio era de 2 reales y sus beneficios fueron donados para atender a los pobres del Hospital de Caridad de Estepona. El otro libro es Munda Astigitana, su fijación en Ronda, editado en Cádiz en 1912, escrito para probar dónde se situó la célebre batalla de Munda, que él fija en Ronda, y en cuyas inmediaciones Julio César disputó el imperio del mundo a Neo y Sexto, los hijos de Pompeyo el Grande, convirtiéndose en el hombre más poderoso de la tierra. A día de hoy se desconoce el lugar exacto de la batalla, aunque algunos autores la sitúan al sur de Córdoba, en los alrededores del río Genil. Otros apuntan como Ruiz Mateo, que podría haber sido entre Monda y Ronda. El siguiente extracto, localizado por mi amigo Juan Andrés Gaitán, es de un artículo de Francisco Aragón Pérez, célebre cronista de la villa, titulado Estepona, crónica de un paseo, refiriéndose al extinto Paseo del Carmen. Dice así:
En tales y tan agradables veladas se llegaron a representar graciosas escenas de muchas de las imponderables obras teatrales de los hermanos Álvarez Quintero y hasta otras del Tenorio. Figúrese el que siga esta crónica a un señor respetable de semblante serio, jefe de carabineros de la suprimida comandancia de aquí, al par que poeta, muy culto, autor de varias publicaciones. Ilustre hijo de este pueblo, don Antonio Ruiz Mateo, admirado por sus paisanos, querido de todo y amigo de broma, de buen gusto, en el papel de don Juan y a Paca la Tejerina, haciendo las veces de doña Inés, con Quevedo de los que entonces se usaban, porque era miope. En el playero escenario donde la luna, el mar, riela, recitando de rodillas aquellos tan conocidos versos del popular drama: no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Ni que decir tiene que no ya los circunstantes, sino hasta los curiosos apartados de ello se desternillaban de risa, dicho sea en expresión gráfica, ante tal humorada, digna de los mayores aplausos que todos sin excepción abundantemente prodigaban. Bueno, aunque lo mío no es el arte de recitar poemas, a continuación extraigo 3 décimas de ese libro que he mencionado antes, Una villa y su alcalde, y va a ver cómo me sale, porque no lo he hecho jamás en mi vida. Dice: de Málaga en la región y en el confín de Poniente se alza airosa y sonriente importante población, de bullente mar el son y su arrullo paternal, y por corona o frontal se ceña Sierra Bermeja, que con la verde que deja le dan un aspecto oriental. Y refiriéndose al susodicho alcalde, dice lo siguiente: es alto y bien conformado, airoso y de buen semblante, el conjunto es arrogante y en el vestir detallado, morena tez y poblado de barba, de voz sonora, su condición protectora, final con un suelto traje, parecería un personaje de elevada estirpe mora. Y aquí al final del libro, ya termino, habla de su vinculación con Estepona. De aquí son mi esposa y mi niño, poseo aquí más afecciones, de aquí pues son mis ilusiones, simpatías y cariño, siendo cierta sin aliño tan extensa narración, contraigo la obligación, aunque no tengo valía, de luchar con energía en pro de esta población. Gracias, Juan, y todos los años además rescata un personaje para esta jornada. Todos los años, estos 2 años, pero su trabajo es de muchos años, y yo desde aquí públicamente quiero agradecerle su trabajo y animarlo a que publique un libro que sin duda más de uno de aquí va a comprar. Yo compré un par de ellos para tenerlo en nuestra biblioteca. Bueno, pues que reúna todo este trabajo. Bueno, pues a ver, pues puedo decir en primicia que mi amigo Paco Medina y yo tenemos en ciernes publicar un libro sobre personajes históricos de Estepona, que la mayoría están aquí. Entonces lo tenemos presentado al señor alcalde, por si se digna a darle un espacio a la cultura también y subvencionárnoslo, porque lo hemos hecho sin afán de lucro y va a ir destinado a la Asociación contra el Cáncer de Estepona. Así que estamos a la espera, le hemos presentado el proyecto. Decía Juan también que Paca Tejerina, que fue junto con su hermana Carmen benefactora de la ciudad y que donó sus bienes a la institución del Hospital de la Caridad, y que después disfrutamos todos los esteponeros, por ejemplo, de su casa, nuestra Casa de la Cultura, nuestra Casa de Tejerinas, donde vamos a presentar libros, hacer exposiciones y a muchas otras cosas, encontrarnos en torno a la cultura. Hizo de doña Inés en estas obras de teatro. Bueno, pues Paca Tejerina y su hermana Carmen están enterradas aquí un poquito más para abajo, así que vamos a ir a su mausoleo. También se pueden sentar en un ladito allí, sí, hay sitio para sentarse. Y Tejerina, su padre, que está por aquí, don Vidal Tejerina y Pesi, permiso, don Vidal, que fue comandante de la Guardia Civil, fue conocido por cazar bandoleros y casarse con la hija del notario, la hija o la nieta del notario, yo no recuerdo si era hija o nieta, su señora. Pero aquí tenemos a Francisca y a Carmen, que fueron más universales que su padre, por inspirar palabras, memoria y obra de Gonzalo Torrente Ballester. De esta inspiración, como musas de él, nos va a hablar Ana. Buenas tardes. Primero decir que el mismo cariño que le tiene Torrente Ballester a las tejerinas le tengo yo.
porque las hemos sacado a la calle de Estepona, Sí. como grupo de Sebalamar. Entonces le tenemos un cariño muy especial. Para nosotros son como nuestras tías. Entonces hablamos de ella con un cariño impresionante. Y bueno, voy a hablar un poquito de los cuadernos de la Romana de González Torrente Ballester, donde habla de ellas. 5 de julio. En el programa de relecturas impuesto por mi cursillo en Salamanca, le he llegado el turno al Alfanguí de Sánchez Ferlosio. Ayer, para completar el de las crónicas del Sochantre, estudié las fugas de Fanto Fantini, y no todas, sino solo la del Esaedro, que me parece una de las cumbres de la invención fantástica española. Hace ya unos cuantos años, en algunas universidades norteamericanas, hablé de este y de otros libros. Los niños tontos, de Ana Mari Matute, los de Cunqueiro y lo que entonces había publicado Perucho. Comprobé con dolor que de nuestra narrativa contemporánea se conocían aquellos libros que a su salida fueron objeto de lo que ahora se llama un lanzamiento propagandístico. Pero estos otros, de calidad excepcional, eran completamente ignorados. Así, de Ferlosio todos conocían el Jarama, nadie el Alfanguí. Pero no lo traigo a colación solo por eso, sino por una especie de remora coincidencia biográfica. En uno de los capítulos de Alfanguí se cuenta el viaje exploratorio del protagonista a través de un túnel excavado a media pared de un pozo, por encima del agua. Pues bien, allá por los años de 1922 vivía yo con mi familia en Estepona, que no era lo que soy, sino una villa tranquila de pescadores, navegantes de cabotaje y labradores, con su iglesia en lo alto y una preciosa plaza cuadrangular, en una de cuyas casas, con palomar y torre, vivían 2 señoritas solteronas, las de Tejería les decían, de lo más divertido y fantástico que conocí en mi vida, solo comparables, si cabe, a los de Mendoza pontevedreses, más añosas que olivos retorcidos. La de menos edad, Paca de nombre, no contaba cosa cierta, y tenía que contar, pues habían dado la vuelta al mundo y les habían acontecido toda clase de peripecias en Manila y en Melbourne, en el Cairo y en San Francisco de California. A mí me interesaba escucharlas, por lo que decían de los navíos de 5 mástiles en que había hecho la travesía. Mi casa estaba cerca de la suya. Ambas eran de patio central, mayor y más frondoso el de las Tejerinas. Pero en el mío había un pozo esquinado con la particularidad de que podía sacarse el agua desde cualquier planta. Y otra no tan visible, de un túnel que arrancaba a media altura y se perdía en lo oscuro. Yo, como Alfanguí, me colgué cierta vez de la cuerda y descendí a pulso y puse el pie en el borde del túnel. E incluso caminé unos pasos por el suelo limoso, con miedo de resbalar e irme al infierno, por lo que di enseguida marcha atrás. Me explicaron mis amigas las Tejerinas, al contarles la aventura, que por esa clase de pasadizos metían los alijos de contrabando desde la orilla del mar. Como la aventura de Alfanguí, suena a experiencia personal del autor. Deduzco que esa clase de pozos, con galería profunda, deben ser abundantes. Ahora voy a leer otra cosita de los nuevos cuadernos de la Romana, también de González Torrente Ballester, que también dice los recuerdos sobre las hermanas Tejerinas. 6 de diciembre. Estepona, por fin. Mi paso y estancia en esta ciudad data de 1922. Allí cumplido los 12 años. Y entre mis actividades de entonces se llevaban buena parte del tiempo, más o menos como en los que le siguieron, y no me atrevo a decir que como en los presentes, la literatura y el amor. ¿Y qué autor plagiaba entonces? No consigo recordarlo. ¿Acaso al de las minas del rey Salomón, que allí leí? En Estepona tuve mi primer Quijote, regalo de un caballero, cojo él por más señas, a quien no sé si inquietaba o sorprendía mi afición a la lectura. Por lo que al amor respecta,
La niña de mis sueños se llamaba Anita. Tenía grandes ojos negros y largas trenzas endrinas. Lo más probable es que jamás me haya correspondido, porque un niño tímido, de gafas, que no entendía de toros y usaba una fonética más bien dura a los oídos dulcificados de una andaluza, no podía ser objeto amable. Esto no quiere decir que no haya tenido mis éxitos. A las muchachas mayores y a las señoras le hacía gracia la corrección con que pronunciaba el castellano. Me invitaban a merendar para oírme hablar y a algunas de ellas les gustaba también mi tez y mi cabello, claro. Una, mayorcita ya, al menos para mi estimación de entonces, en una de esas meriendas, después de acariciarme la cabeza, digo a su madre: mírale, mamá, no tiene nada de gitano. Evidencia racial que todavía persiste y que no sé si lamentar o no. Años después aprendí a estimar a los gitanos. Pero lo que busqué hoy en Estepona fue la ciudad. Y la hallé, no digo intacta, pero escasamente vulnerada. A las modernas edificaciones turísticas de la playa. En general respondió a mi recuerdo de tal modo que todo lo pude identificar. La casa en que yo vivía, en la plaza, permanece sin otro adimento que una puerta más abierta en la fachada. Hoy es un hostal. Casi enfrente se mantiene aún, aunque modificada la casa, o más bien palacio, de las señoritas de Tejerina, de quienes hablé aquí hace un año, viejas, feas y adorables por su simpatía. Interrogué a un anciano quien me explicó que lo habían dejado todo a la iglesia, que de su casa se había hecho hospital y que hoy ya sin funciones está abandonada a los pájaros. Ignoro cuál será la situación, qué modificaciones habrán introducido en su interior, que recuerdo como ejemplo máximo de elegancia y suntuosidad andaluzas. El exterior lo han estropeado al suprimirme los cierros, al arrancarle la balconada del primer piso, al reducir las ventanas frías, una alquería de la tercera planta. Queda intacta y airosa la torre de la esquina, queda también carcomido el portal claveteado. Alguien de buen gusto, ayudándose de viejas fotografías y de recuerdo como los míos, pudiera reconstruirla y dedicarla a hospedaje. Es capaz y se presta a parador o a cosa semejante. Apta para viajeros que detesten la uniformidad de los grandes hoteles, aún de los de lujo como este, tan impersonal en que me alojan. Hallé también algunas fachadas bellísimas que fotografié. Quise hacerlo a la casa donde Anita vivía, en la esquina de una calle por la que se llega a la plaza, pero la casa ya no existe. En su lugar, y en un edificio moderno todavía inconcluso, ha instalado una boutique de ventanas ochavadas. Naturalmente me abstuve de preguntar si Anita, mi amor de aquel verano, vive todavía. No me recordará como yo la recuerdo. Por la tarde recorro con Fernanda la vieja Marbella. Buscó también una casa en la plaza donde vivía el almirante Butrón, autor de un libro de anécdotas marineras que no había hecho demasiada gracia a sus camaradas. La casa existe y subsiste. Me da la impresión de que le han echado una planta. Falta la cancela de hierro forjado, pero sigue siendo una hermosa casa andaluza, al menos en el exterior. Una placa de bronce indica que la ocupa un abogado. Gracias, Ana Espinosa, que es miembro del grupo de teatro Sepalamar, que recuerda a Manuel Sánchez Bracho. Ya sabéis que fue alcalde, maestro, antropólogo, historiador, investigador de la ciudad, también dramaturgo y director de Sepalamar Somos y otras muchas obras de teatro. Bien, pues nosotros, en honor a él y a su trabajo, empezamos a realizar teatro en la calle con un grupito que tenemos, y dos personajes que rescatamos enseguida fueron las hermanas de Tejerina, allí en su casa donde comenzaba nuestra ruta. Y este año han aparecido también porque un muchacho hace de Gonzalo Torrentes Ballester, muy gracioso, con una gafa así grande, en la puerta del ayuntamiento. Y si no lo sabéis, y aparecieron las Tejerinas, mis compañeras me dieron la sorpresa de aparecer y me hicieron una foto leyendo Cuaderno de las Romanas, y las dos Tejerinas
Paga puesta en jarra y Carmen más seria, más rígida con su abanico, pendiente de lo que yo contaba de ella, no fuera a ser que contar algo que no se podía y claro. Pero sí, inspiraron a Gonzalo Torrente Ballester y hay una semblanza, un recuerdo de ellas en Saga Fuga, que es una obra muy famosa suya, y son las tías de Milaina Aguilar. Para terminar este segundo encuentro, nos vamos a reunir en torno a la tumba de los Pérez de Vargas y otras víctimas que hay de la guerra civil. Como ha apuntado bien Juan Ordóñez, hay una zona de aquí que señala una fosa común, probablemente no está en ese sitio justo, pero que señala esa fosa que corresponde a la guerra civil y a los represaliados de Casares, que los tenemos aquí. Ya sabéis que es una etapa triste de nuestra historia y que en todos los lugares, en todos los pueblos y en todos los corazones y en todas las familias hubo víctimas, porque todos fueron víctimas de una y de otra forma y todos merecen un recuerdo en base a la dignidad y no a la época convulsa ni al rencor que pudieran tener sus hijos, que es natural que los tuvieran si les tocó sufrir, pero todos fueron víctimas y a todos lo recordamos como tal. Yo voy a compartir con vosotros un poema que no es mío, obviamente, no, esta vez no, sino de Antonio Machado, A la muerte de Federico, que bien puede ser de cualquier persona que ha perdido un amigo, un hermano, un padre o un hijo en la guerra, y nuestro grupo poético que está por aquí pues va a seguir compartiendo sus versos. Todos han preparado un poemita, nos van a leer unos versos en ese punto y con la lectura, con el recitar de estos versos daremos por concluido el segundo encuentro en el cementerio histórico. Gracias a todos, gracias a los que se han prestado a intervenir, gracias por supuesto a Juan, a Victoria, a Francisco, ¿dónde está Francisco? No sé dónde lo veo, a Francisco Javier, a nuestro Juan Emilio Ríos, que ha puesto esa magnífica voz, a Ana Espinosa, a todos ustedes, a Mariano, a todos ustedes. Y el año que viene, ya saben, todo aquel que quiera contar una historia, una anécdota de un familiar o alguien que ha conocido o de una investigación como Juan Ordóñez, que tiene tantísimo y todos los años suma más y más y más a este encuentro que es de todos para dignificar el cementerio como espacio, que venga y que lo comparta, que para eso lo hacemos, ¿verdad? Porque esta historia nosotros no la sabemos. Así que sigamos sumando. Vamos al centro del cementerio y continuamos. Se llama El crimen fue en Granada. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico. Sangre en la boca y plomo en las entrañas, que el crimen fue en Granada. Sabed, pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en la torre, los martillos en yunque, yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte, y ella escuchaba. Ay, porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana muerte mía, qué bien contigo a solas por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar, labrad amigo de piedra y sueño en la Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente, donde llore el agua y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. ¿Qué compañero se anima? ¿O compañera? Carmen Sánchez Melgar. Yo creo que hoy era importante, ya que estamos en el cementerio, leer unos poemas de La presencia de la muerte. A menudo la vida empieza arropada con telas de nube. Suspendidos en el tiempo, los dedos del destino señalan la vereda. Después diremos qué hemos hecho, qué hicimos o qué hubiésemos podido hacer.
De improviso llega el frío que persuade con su inmenso brillo. La muerte, siempre inoportuna, deja hebras blancas de olvido. Buenas tardes. Os voy a leer unos pequeños versos muy cortitos que me salieron el aniversario de la muerte de mi madre cuando hice mi primer poemario, en ese momento 14 años, era el aniversario de sus 14 años que me dejó, y son poquitos, muy cortos, muy escuetos, para mí muy, muy importantes. No creas que el tiempo me trae el olvido, se llevó el dolor de la carne abierta, me dejó el amor de tu cuerpo enterrado en el mío. Gracias. Fernando Morales. Vamos allá. Bueno, hay un sentimiento que se pasea por todos estos pasillos, que es la ausencia. Un gran sentimiento que... Y yo sobre este sentimiento pues hago esta pequeña reflexión, un pequeñito poema que se titula Ausencias. Volver al cercano pasado, al presente, y que me devuelvas la mirada, y hacerte presente de nuevo, que la vida sin ti hoy fue asomarme a un agujero, que volviste puerta, ventanas, que tantas cosas nuestros ojos a través de ellas vieron, presente, más presente que los pasados que ya fueron, y hacerte futuro en cada mirada que de nuestros ojos vieron. Ni un sentir sin tu sensación. Me apropio de los tesoros que recibí, legado que de ti aprendí, semillas que pienso repartir. Bueno, y ahora quiero leer una pequeña poesía sobre la muerte. Esta la hice hace ya mucho tiempo. La certeza de toda vida. La certera muerte fiel, sin cita, nadie la quiere en sus visitas, dueña dama de todo lo que habita, negra oscuridad que hacia la luz te invita, agujero de succión que no regurgita, no espera, no te espera, ni la llamas ni la necesitas, en el hueco vacío donde arrancó tus raíces, donde arrancó, espérate un momento que me perdió el renglón, en el hueco vacío donde arrancó tus raíces, en el aire limpio de tus voces, en el frío de tu lecho, el vacío de tu mirada, la oscuridad, podredumbre de otras vidas que roerán tu flácida carne blanda, la fea muerte dame tu espalda, sé que no, que tu escriba es guadaña, faraones que se confunden con acopios que creen que irán con ellos, despojos despojados de atrezos, cuerpos que se llevarán desnudos, aunque sean de unos necios. Gracias. Se llama El romance de la niña de Don Diego. Hoy se casa la niña de Don Diego. Han venido de toda España los gitanos al casamiento. Llegaron ayer tarde los Vargas y los Montoya. También llegó de tierras lejanas Alfredo, el primo de Soraya. Acudió en un Mercedes blanco don Pedro el patriarca, con su mujer a su lado, en la mano su bastón de caña. Qué guapa está la niña con su vestido blanco. Le cubre la cara el velo de encaje valenciano. En su pelo un diadema de diamante y oro viejo. Pertenece a su familia. Fue un regalo de su abuelo. Qué bella está la niña de Don Diego. En su cara se marchitó la alegría. Llora por dentro en silencio. En el patio se oyen cantos de fandango y seguidillas. Juan, de la novia el hermano, se arrancó por bulerías. La ha venido a buscar a la niña Don Diego para llevarla al altar, en una carroza tirada por 4 corceles negros. Qué preciosa está la niña al lado de Don Diego.
La calle se engalanó de pétalos de rosa blanca, claveles en los balcones y del azahar su fragancia. Llegó la iglesia escoltada por cantaores y palmeros. El novio la esperaba en el pórtico, inquieto. Cuando dijo que sí, las guitarras se encendieron. El templo se convirtió en un improvisado festejo. Qué triste está la niña de don Diego. Por su mejilla de porcelana, perlas de lágrimas cayeron. Se la llevaron en volanda a hombros como los toreros. Se partieron las camisas, también los gitanos viejos, después de que se mostraran 3 rosas rojas en el inmaculado pañuelo. El alboreá invadió la sala, 1000 voces elevaron su canto para confirmar que el matrimonio se ha legitimado. Peladillas del cielo cayeron, los niños juegan entre las mesas con sus bolsillos llenos. Qué preciosa está la niña, qué feliz está don Diego. En el puente de Triana solloza una joven de pelo negro. Mira las oscuras aguas, piensa en la hija de don Diego. De niñas se conocieron, fueron a la misma escuela. Juntas aprendieron, se veían por la tarde en la Plaza Nueva. Poco a poco floreció un amor sincero, puro como el aire, tan bello como intenso. El primer beso que se dieron en esa noche estrellaron, sus labios se derritieron mientras celosa la luna, escondida entre las nubes, las espiaba. Se prometieron un verano delante de la Macarena, no importaba que ella fuera paya y ella una princesa gitana. Un día su padre la obligó a casarse con su primo. Toda la noche lloró por su corazón partido. Qué infeliz está la niña de don Diego, obligada a casarse con otro y no con su amor verdadero. En el barrio de Triana, entre los cardos, una amapola florece. Al compás de una guitarra, afila su guadaña la muerte. La luna acompañó en sus últimos momentos a la joven enamorada de la niña de don Diego. En esa noche amarga se escuchó un lamento. El grito de una madre desgarró el firmamento cuando sacaron sin vida a la joven de pelo negro. La noticia se propagó como un huracán de fuego. Al oído de la novia llegó, sus ojos se convirtieron en gélido hielo. Al instante su rostro se transformó en una máscara de hierro. Su mirada se perdió entre su marido y su suegro. Amablemente se disculpó de su pareja y de don Diego. En su habitación se encerró, llorando por su amor eterno. En un cajón cogió una navaja de frío acero. La vena se cortó, su vida se derramó gota a gota por el suelo. Las guitarras callaron, invadió el silencio. En el aire un ¿por qué? Un corazón roto llorando su desconsuelo. Qué bonita está la niña de don Diego, en su lecho de muerte, sus ojos brillan como dos luceros. Al entierro asistió la Macarena vestida de negro. Al pasar el cortejo fúnebre, el Cristo de los gitanos se arrodilló con su madero. Ahora es feliz la niña de don Diego. En el altar celestial se encuentra con la joven de pelo negro. Asisten a su enlace todos los ángeles del cielo. Entre corona y nubes blancas se dijeron el sí quiero. Después de la ceremonia, un tablao flamenco se ha montado. Camarón y Paco de Lucía son los artistas invitados. Al sarao asistieron Machín y sus angelitos negros, y la gran Carmen Amaya los deleitó con su zapateo. Las estrellas, farolillos del firmamento, fueron testigos del beso que se dieron. Ahora sí es feliz la niña de don Diego, de estar por la eternidad junto a la joven de pelo negro. Yo les voy a leer un poemita, pues para esta ocasión. Se llama Poema de Fe. Un cachito de mi corazón custodia la puerta de tu recuerdo. Sempiterna, sempiterno ausente,
nunca te has ido. Sigues aquí en cada latido, en todo segundo te siento conmigo. En un espacio suspendido por el tiempo descansa tu presente. Mientras tanto, sigo girando a tu alrededor, dibujando la certeza de que existe un mañana para aquellos que creen en la promesa soñada. Por fe tendremos un nuevo amanecer. En un día repleto de luz se despertará la oscuridad y rebosantes de vida nos volveremos a ver. Gracias. Dos breves poemas acerca de la muerte, de mi libro Moho. No duele la carne fagocitada por el moho. Es solo una metamorfosis incruenta donde se pudre la pulpa y nace el hongo que traerá la muerte certera a la piel, al magma y al espíritu. La crisis convertirá el cuerpo en debilidad, en cuerpo glorioso que ya será luz y no materia física. Y el segundo, no le teme a la muerte, pero abomina del olvido. Prefiere el autor morir él, pero que nunca lo hagan sus personajes, sus versos y sus metáforas. Vencer al agua fría con el calor de un público fiel que te siga leyendo, a pesar de que el tiempo siga siempre su camino inexorable. Nuestra queridísima Teresa Flor. Ven. Voy a buscar sombra para poder leer en el móvil. Se ha ido y ya no está con nosotros, pero está en nuestros corazones, un actor, un profesor de teatro y un amigo, Ángel Rodal. Esto va dedicado a él. Quiéreme fuerte, quiéreme siempre, aunque te hayas desvanecido por las candelas que devastan ataúdes y que dejan intacta tu alma nítida, que despega hacia arriba de manera trascendente para permanecer en el transcurso de la historia, quedando reminiscencias recientes en las vidas ajenas. Te quiero porque a pesar de todo vienes a mí, aparentemente inexistente como un espíritu contundente, entusiasmado e insistentemente quemado para mostrarme una vez más en exclusiva tu última fabulosa interpretación a título póstumo. Me siento diferente porque me quieres, porque me cuentas tus historias teñidas junto a mi búho real. Y antes de alcanzar el maldito sueño, me describes cómo te ha ido tu último vuelo. Te quiero porque te percibo con el brillo del alma y el plumaje de un águila ibérica, imponente, renovado, impartiendo ahora mismo lecciones magistrales de dramaturgia a los aprendices que no tuvieron la suerte de estar contigo. Quiéreme fuerte en el fuego, tras volver de la atmósfera celeste, con la casa mental reformada, para que yo te quiera más en este trayecto tan arduo de la experiencia, tan exigente, tan desgastante, que se genera y regenera en esta vida tan docta, tan loca. En este último incidente no es tu imprevisto, no es mi imprevisto, porque me quieres fuerte y te quiero intensa yo, bajo las llamas rojas que transforman la madera en tierra de polvo. Está aquí. Sólida y duradera hasta la saciedad del tiempo presente. Te quiero aún con mis lágrimas a cuestas, mientras me agarras la memoria. Y tú, estando inerte, osas a gritarme: vive tú, que yo ya no puedo. Gracias.
Yo quiero hacer un canto a la vida de Walt Whitman, un poeta estadounidense, y después de la noticia, que no lo sabía, de la muerte de Ángel, pues de alguna forma también él nos enseñó a vivir. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer en las palabras, y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis, nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el error de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad que hoy somos nosotros, los poetas vivos, no permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Nuestro compañero Salvador, que siempre trae una palabra adecuada y un verso propio. Pues la verdad es que no pensaba leer nada, porque tengo aquí a mi padre, a mi madre, a mi hermano Juan L. y a mi hermano Antonio lo tengo en el otro. No murió hace tantos años. Mi madre era una persona extraña, una persona rara. Es decir, a mí me hacía una nana que no tiene nada que ver con la nana típica. A mí me cantaba en la nana Ojos Verdes. Y con motivo de esa forma de hablarme con 2, 3, 4 años, hice un plato para decorar un restaurante en el Hotel Los Lebreros. Y el plato decía, Ojos Verdes, apoyan el quicio de la Mansevilla, etcétera, etcétera, Ojos Verdes. Ese plato, para recuperarlo, es una larga historia, pero lo recuperé. Ese plato está en mi casa. Y entonces le decía al grupo poético, se lo explicaba todo, porque al final de Ojos Verdes decía, ¿qué sabe nadie? Y la respuesta siempre era la misma, Salva, ¿eso qué es? Cosas mías, cosas mías. Y la expliqué al grupo poético. Era la canción nana que mi madre me cantaba en la mecedora para conciliar el sueño. Su abrazo sobre los pechos era música celestial para mí. Al terminar la última estrofa callaba. Un par de minutos después continuaba en un susurro muy bajito. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo verde y al verde, verde limón. Los ojos ya no me obedecían y se cerraban. Viajaba entre nubes blancas volando y saltando de una en una a parajes tremendamente bellos de ríos caudalosos. Mares inmensos
y bosques frondosos. Después del viaje meditaba debajo de la higuera del arroyuelo y mi querida playa. Un cáncer maldito se la llevó con 49 años, el día 10 de febrero de 1957, y me dejó sin su inmenso amor, huérfano, con 9 años. Llorando sin posible consuelo, conseguí la autorización para darle mi último beso. La soledad llegó vestida de negro y muda, mutismo que me impuse sin saberlo. Melancolía, hermetismo, sin dejar a nadie entrar en mis negros pensamientos. Un niño sin rumbo, sin sueño, sin ganas de vivir. Perdido dentro de multitudes que no me entendían. Ni siquiera la pelota ni el fútbol mejoraba un humor decaído. Triste y buscando algo que evadiera los malos pensamientos. Al medio de esta situación, mi padre encontró la solución. Colegio, clase de mecanografía ciega, banda de música e inglés. Convivir más en sociedad que lo que había vivido hasta entonces. La música y la mecanografía ciega obraron el milagro. Aprendí a manejar mis dedos a una velocidad de vértigo. Poco a poco fui entrando en la dinámica de la flauta, gracias a don Manuel, el director de la banda de música, y en mis clases de inglés. Y esta terapia hizo que lentamente recuperara la sonrisa, dejando atrás las sombras de las tristezas, sin olvidar nunca el amor a mi madre. Miel, que es un gran poeta de Estepona. No iba a recitar nada, pero como ya Francisco también dijo al principio que había que recordar a mucha gente y ahora mismo también varios más han hecho homenaje a más gente. Yo el otro día hice mi pequeño homenaje también a Valencia, por lo que ha ocurrido. Entonces yo sé de aquí hay una persona que estoy seguro que sabe del poema que voy a recitar. Es un haiku, suele ser cortos de versos, 5, 7, 5 normalmente, pero ahí está Mario, ella lo sabe. Y entonces hubo un reto en el grupo, que resulta de que ellos cogen un poema de un compañero que ya había publicado un haiku y quitan 2 versos y tú tienes que complementar los 2 últimos versos o los 2 primeros. Y en este caso fue el primer verso que nos dejaron puesto de un compañero y era desde el puente. Y lo primero, cuando escribí el verso desde el puente, lo que se me vino a la cabeza era: desde el puente los voluntarios caminan hacia el infierno. Así es. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, aquí en el centro del cementerio histórico, junto a la tumba de los familiares del padre de la patria, de Blas Infante. Blas Infante cayó en un bando y sus familiares cayeron en otro, todos víctimas, como hemos dicho, y rodeados de Salvador Manzanares, de Las Tejerinas, de Cristóbal Navarro, de Antonio Ruiz Mateo y de tantas personas que hicieron todo cuanto pudieron por nuestra tierra, como nosotros, como vosotros, y por nuestra cultura. Nos despedimos. Hasta el año que viene, que tendremos el tercer encuentro. Gracias a todos. Qué bonito, Chacho.